Señal de Fernanda Chamorro, acaba de terminar una reunión en el ámbito de la salud. Tomamos señal. Franja etaria. Entonces ya se habló con el ministro de Educación para ir promoviendo también algunas medidas sanitarias. Y siempre bajo el régimen de recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que el chico que está con un cuadro gripal tenga la posibilidad de quedarse en la casa y desarrollar sus actividades en forma virtual, incluso los exámenes, ¿verdad? Entonces, es eso lo que ahora terminamos la reunión, ¿verdad? Nos pareció muy fructífera esta reunión por el hecho de que no queremos que nos sorprenda ya en pleno aumento, porque de que vamos a tener una ola, vamos a tener, ¿verdad? Ya el doctor Sequera les va a explicar, digamos, cómo se estarían desarrollando, pero esa es la orientación que recibimos del ministro Buteman. El doctor Guillermo Sequera también va a dar algunos detalles. ¿Hay aumentos de casos respiratorios, de cuadros respiratorios? ¿Eso es lo que más preocupa? Ahí. Bueno, aquí. Ok. Bueno, sí, estamos viendo ya desde hace un par de semanas un aumento lento pero progresivo y sostenido del número de casos de COVID. Pequeños todavía para lo que nos acostumbramos, ¿verdad? Pero si vemos lo que está pasando en la región, ya está bastante avanzado, ¿verdad? Lo que pasa en Argentina, principalmente en Buenos Aires, en Brasil, en San Paulo, inclusive ciudades vecinas, Foz de Iguazú. Y nosotros estamos viendo acá el aumento principalmente en Central, en Capital y en Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, las proyecciones hablan de un inicio de una nueva ola, sería nuestra cuarta ola de COVID, que es cierto, la llegamos con más vacunados que antes, que las olas anteriores, ¿verdad? Ya estamos alcanzando por lo menos un 60%, creo que estamos 58, 59, pero vamos a alcanzar ese número de 60% por lo menos para esta ola, sería lo ideal. Pero también el contexto se complica un poco por la presencia de otros virus, ¿verdad? Aquí va a ser una ola donde van a estar participando no solamente el COVID, sino también, como están viendo, el virus sensitivo respiratorio ahora, que está tocando mucho a los niños de todas las edades, principalmente a los más chiquititos. Se disparó el número de internaciones, tanto en el sector público como privado. Las camas están bastante topeadas, como dijo el viceministro. Eso es el virus sensitivo respiratorio. Generalmente las epidemias antes del COVID, nuestras epidemias de los inviernos, empezaban con virus sensitivo respiratorio, un poco de influenza, y después había una explosión de casos de influenza, generalmente en junio, julio, ¿verdad? Entonces, el escenario de COVID que se asoma, ¿verdad?, se va a sumar a otras olas, ¿verdad?, del virus sincitial y temo yo también el influenza. ¿Qué tenemos contra influenza? Y tenemos la vacuna. Hay todavía 1 millón de vacunas disponibles contra influenza, a vacunarse gente, ¿verdad?, y llegar bien vacunado a estas olas que se vienen. Otras medidas que podemos tomar, cierto, el uso de tapabocas cuando estemos asignados así es recomendable, al aire libre no hace falta, pero cuando estemos asignados, usar el tapaboca, tratar de ventilar los espacios cuando estemos juntos, reunidos, ya sea en un aula dando clases, en una reunión, tratar de abrir la puerta, abrir la ventana, que circule, ¿verdad? Y cuando uno está con síntomas, porque va a ser difícil, solamente el test nos va a decir si es COVID, si es influenza, si es cuál virus, ¿verdad? Cuando uno está con síntomas, cuando está tosiendo, cuando está con dolor de garganta, con dolor de cabeza, fiebre, quedarse en casa, acudir al médico, ¿verdad?, y avisar al equipo de trabajo o la escuela o la universidad que está con síntomas. Así el resto también, que tuvo contacto probablemente en los días antes, esté atento. De esta manera no es que vamos a evitar la ola va a venir, pero va a afectar de manera más leve, vamos a mitigar esa ola, que es un poco el espíritu un poco de todo lo que hoy estuvimos hablando, ¿verdad? En este Sí. contexto de los niños, ¿se está analizando desde el sistema de salud una tercera dosis para niños a partir de 5 años? Todavía está en discusión, ¿verdad? Siempre eso no es un análisis nuestro, nomás un análisis global. Todos los países del mundo están discutiendo esto. Lo importante es que los niños se pusieron esa dosis, es el último grupo tal vez que se puso la dosis, entonces todavía nosotros consideramos que tienen los anticuerpos, pero eso irá disminuyendo. Así que probablemente es algo que se vea en los próximos meses. Hasta el momento la recomendación sí o sí de un refuerzo y inclusive una cuarta dosis para las personas que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Principalmente los que tienen edades avanzadas, más de 70, 75 años, 80 años, ni qué hablar. Y los que tienen menos que eso, si uno tiene diabetes, si uno tiene obesidad, sobrepeso, hipertensión, problemas cardiovasculares, sí o sí recomendamos esos refuerzos. Sobre los niños específicamente todavía no hay una... Definido no. En ese sentido, doctor, la recomendación, y apuntando y reforzando lo que decía el viceministro, hay una posibilidad de que los chicos, viendo la prevención también, que vuelvan de modalidad virtual en las clases.
Todavía no hablamos de una virtualidad total. Sí, nosotros sabemos que dentro de todo hay cierta capacidad para en algún momento pasar eso al modelo híbrido, pero esto es algo que tenemos que afinarlo más con el ministro de Educación. Con su equipo nosotros tenemos conversaciones, ¿verdad? Yo recuerdo la semana pasada, no solamente por COVID, sino ya por influenza, ya nos comunicamos con su viceministro, empezamos ya a tomar algunas medidas. Entonces es algo que tenemos que ir afinando y lo importante es empezar ya a hablar en este momento, ¿verdad? Doctor, teniendo en cuenta acá la presencia de la directora de Migraciones y también del Ministerio del Trabajo, o sea, ¿cuál sería también la protección para el trabajador? Porque la recomendación siempre es quedarse en casa en caso de tener síntomas, pero ya no existe un decreto que establece la situación de emergencia por lo menos. Claro, no hay una situación y tampoco una ley que obligue también el uso del tapabocas y estas medidas, ¿verdad? Acá estamos escalando a otro nivel que es un poco el nivel de las recomendaciones, ¿verdad? Es importante el lavado de manos, pero no es obligatorio, pero sí que sea fácil acceder al lugar donde lavarse la mano, que no sea el baño que está en el fondo, ¿verdad? Del instituto, de la casa o del lugar que estamos visitando, que sea un punto accesible, ¿verdad? El uso del tapabocas, las recomendaciones, entender. Yo creo que esto fue algo que siempre existió con influenza y con otros virus respiratorios, pero entendimos con el COVID cómo nos contagiamos, ¿verdad? Esto de entender de que si estamos un poco hacinados, ¿verdad? Abrir un poco las ventanas. Si la persona está con síntomas, avise al jefe de recursos humanos de la institución pública o privada que sea, estoy con síntomas, no me tengo que ir, ¿verdad? Y bueno, estas son las cosas que tenemos que arreglar. Y con respecto a migraciones, las medidas, no hay ninguna recomendación de aquí de tomar medidas extras para esto. Nosotros ya estamos en una política diferente de convivir con este virus, ¿verdad? Y manejarlo como manejamos otras epidemias como influenza, ¿verdad? Doctor, lo de la viruela del mono fue tema de conversación. ¿Hay alguna medida que se está analizando teniendo en cuenta que la Argentina ya está reportando su primer caso? Cambiamos de tema ahí. Viruela al mono. Viruela al mono, sí, nosotros hoy tenemos una reunión también con el laboratorio central, el equipo de Senaxa. Ustedes saben que Senaxa también tiene un laboratorio muy interesante para todo este tipo de virus, ¿verdad? Fue un poco informal hoy, mañana va a ser una reunión un poco más formal. Vamos a sacar algunas recomendaciones, vamos a sacar probablemente alguna alerta con recomendaciones y vamos a mantener informados, ¿verdad? Yo sé que la gente está informada por lo que pasa a nivel internacional, pero definir desde el nivel local cuáles van a ser las medidas, nuestra capacidad de respuesta también. Yo creo que después del mediodía hoy van a tener un poco más claro con un comunicado que vamos a sacar. Bueno, el doctor Guillermo Sequera también aquí hablando, dando un poco aspectos sobre los cuales se estuvieron trabajando hoy en una reunión que acaban de culminar con el presidente de la República. Habla también Carla Basigalupo, del titular del Ministerio de Trabajo. Bueno, muy buenos días a todos. Tal como decía el viceministro y el doctor Sequera, es una recomendación que también desde el Ministerio del Trabajo vamos a hacer a todos los empleadores y trabajadores. En primer lugar, obviamente, volver a recomendar fuertemente la vacunación contra el COVID y contra la influenza, ya como ustedes escucharon que hoy hay un aumento de internaciones por la confluencia, digamos, de varios virus, ya no es solamente el COVID. Y lo que queremos es justamente que esto no escale y estamos a tiempo de tomar todos juntos medidas a conciencia a través de esta recomendación sanitaria. La recomendación clave es que tanto trabajadores como empleadores vayan a la vacunación, es decir, aprovechen y utilicen la vacunación, segunda y tercera dosis si es posible, como lo hablamos hoy con el Ministerio de Salud. En segundo lugar, el uso de tapabocas en lugares cerrados, vuelvo a decir, a nivel de recomendación. Y también que quede la buena práctica de lavado frecuente de manos, es decir, que todos los trabajadores y empleadores faciliten esta herramienta muy importante que no solamente ha evitado y nos ha demostrado ya la experiencia, porque hemos aprendido mucho, obviamente, con el COVID, que ha bajado los niveles de contagio de COVID, pero también de otras enfermedades. Y como ahora, vuelvo a decir, confluyen varios virus, como la influenza, el virus también sincitial y la COVID, entonces, obviamente, es muy bueno que eso se siga practicando. Todo esto va a seguir dándose a nivel y con más fuerza desde hoy, desde esta reunión en la que tuvimos datos muy técnicos que ya nos hablan de una cuarta ola. Entonces vamos a sacar una campaña comunicacional muy fuerte de concienciación y que esta recomendación sanitaria sea tomada para evitar ausencias en el trabajo, para evitar obviamente que los empleos, digamos, bajen a causa de estos reposos. La realidad hoy, ministra, es que ya hay ausencia, los chicos están enfermos y eso acarrea que el padre tiene que
quedarse en la casa. ¿Qué recomendación hay al respecto o cómo actuar en este caso? Bueno, están los permisos legales establecidos en el Código Laboral. Obviamente, nosotros tenemos que recordar que los aislamientos ya no están vigentes. La figura del aislamiento, que era una figura en la que si vos tenías síntomas te podías quedar en tu casa y el IPS abonaba por los días, digamos, en los que se especulaba que tengas alguna enfermedad o COVID. Pero ahora esa figura ya no está vigente y lo que tenemos vigente hasta el mes de junio nada más es el pago de subsidios por suspensión de contratos y lo que hace ya obviamente a los reposos, que sí, IPS se hace cargo, pero el reposo recién se da cuando uno tiene ya el diagnóstico de enfermedad. Ahora, si una persona tiene síntomas, un trabajador tiene síntomas, aunque sea... Bien, el reporte entonces que tiene que ver con esto de salud, de los repuntes de casos de COVID, y decía Guillermo Sequera de que dentro de todo, atendiendo a los antecedentes de casos positivos, estamos todavía en números manejables que están muy por debajo todavía de ese tiempo de crisis. Y aquí está justamente también Carla Basigalupo hablando un poco del reposo y todo el sistema que se tiene que presentar laboralmente hablando ante casos de influencia, de COVID-19 también.